El día de hoy les voy a mostrar mi receta favorita de todos los tiempos. Vamos a preparar este delicioso banana bread que probablemente ustedes me han visto comer o preparar muchísimas veces, especialmente en redes sociales. Esta es una receta que para mí es básica, que todos deberíamos de saber. Es muy sencilla, necesitas pocos ingredientes. Creo que esta es la receta que más he repetido durante todos estos años en la cocina. Es algo que preparo todo el tiempo, incluso lo preparo para regalar. Cada vez que tengo un cumpleaños de alguien, de un amigo, de un familiar, siempre preparo este banana bread como regalo porque sé que les va a gustar y siempre me piden más, siempre me piden la receta, así que no sé qué de otra manera les puedo convencer a que esta es una buena receta. Les recomiendo seguir todas las instrucciones y quedarse en todo el video para que puedas escuchar los diferentes tips que tengo para que esta receta sea la mejor de todas. Así que espero que les guste, no olviden de suscribirse si quieren ver muchísimos más videos. Acuérdense que abajo en la caja de descripción van a poder encontrar la receta, toda la información que necesitan. Así que vamos a empezar rapidito con esta deliciosa receta de banana bread. Ok, vamos a empezar con 2 bananas o 2 plátanos bien pero bien maduros. Mientras más maduros, más dulces van a ser y más suavecitos van a ser. Acá lo que tenemos que hacer es presionarlos con un tenedor y a mí me gusta hacerlo de esta manera porque siento que hago menos desastre en la cocina. Simplemente lo tomo de un lado y empiezo a presionar con el tenedor hasta que formemos un puré. No es necesario que esté como que demasiado líquido o demasiado perfecto. Algunos trocitos se van a quedar un poquito grandes, otros más chiquitos, pero eso no es ningún problema. Otra cosa que me gusta hacer es utilizar un plato plano para hacer esto porque se te hace muchísimo más fácil que tratar de hacerlo en el bol. Luego en un bol vamos a agregar los ingredientes líquidos. Vamos a empezar con los huevos, que los voy a mezclar un poquito. Lo estoy mezclando con un batidor de mano, pero tranquilamente lo puedes hacer con un tenedor. Luego lo que vamos a hacer es agregar aceite. Ahora, acá tienen una alternativa. Pueden usar aceite de oliva como lo estoy haciendo yo. Lo pueden hacer con aceite de coco o pueden obviar totalmente el aceite y utilizar yogur griego o yogur griego sin sabor natural, digamos, ¿no? Luego vamos a agregar nuestro puré de plátanos, vamos a agregar la miel, puede ser miel de maple, puede ser miel de abeja, que es lo que estoy usando actualmente en el video, pero otro tipo de miel funciona de maravilla. Vamos a agregar también nuestros ingredientes secos, tenemos 2, pero podría ser solo 1. Tengo aquí una combinación de harina de avena con harina de almendras. También estoy agregando polvo para hornear, un poquito de sal y canela en polvo. Voy a combinar esto muy bien. Si quisiera hacerlo solamente con harina de avena lo podría hacer. Si lo quisiera hacer con una mezcla de repente de harina de avena con harina integral también lo podría hacer, o lo podrías hacer solo con harina integral. Realmente hay muchas variaciones aquí que puedes elegir. Luego, antes de agregar los ingredientes secos, lo que voy a hacer es, tengo aquí ya mis almendras que están picadas y tengo mi chocolate picado que también son totalmente opcionales. Voy a agregar un poquito de esta harina simplemente para combinarlo y no se nos vaya a ir al fondo. Casi me olvido de agregar la esencia de vainilla, así que lo voy a hacer ahorita mismo. Y ahora sí vamos a volcar toda la combinación de ingredientes secos. Abajo en la caja de descripción vas a poder encontrar la receta completa y también más información acerca de las diferentes alternativas que tienes con respecto a harina. Una cosa que también me había olvidado de mencionar es que si no quieres usar huevo, lo quieres hacer vegano, puedes utilizar ese huevo que se prepara con linaza y agua, también lo podrías utilizar. Luego vamos a agregar también nuestro chocolate, que como les digo es totalmente opcional. Lo puedes hacer con chocolate, sin chocolate, solamente con nueces, sin nueces. Incluso podríamos agregar un poco de coco rallado, sería una excelente opción. A veces incluso me gusta agregar algún tipo de cítrico rallado, o sea, cáscara de naranja rallada o de limón rallado, también le da un toque bastante rico, pero eso lo hago dependiendo de cómo me siento en ese momento. Luego tenemos nuestro molde, que lo voy a cubrir con papel manteca, pero también le voy a agregar un poquito de aceite. ¿Por qué? Porque realmente no me gusta estar utilizando los dedos y ensuciarme más, así que con este aceite en spray se me hace muchísimo más fácil. Lo voy a esparcir por todo el molde. Esto me va a ayudar a que se desmolde muy fácilmente sin que se me vaya a dañar y luego terminamos con esos huequitos rotos, ¿no? Que no se ven tan bonitos. Vamos a acomodar nuestro papel manteca. Lo voy a volver a engrasar. Le voy a agregar harina de avena y lo voy a esparcir
por todo el molde para que de esa manera estemos súper protegidos. Tengan en cuenta que para esto ya el horno está calentándose. El horno está calentándose a 170 grados centígrados y luego lo que vamos a hacer es agregar nuestra combinación o nuestra mezcla dentro del molde, esparciéndolo para que llegue a todos los bordes. A mí me encanta ese molde porque siento que sale un poquito más chatito, casi como si fuera un brownie, digamos, pero lo puedes hacer en un molde de budín sin ningún problema. Para poder decorar voy a tomar un plátano y lo voy a cortar de esta manera. No se preocupen si se les rompe así como se me acaba de romper a mí. Incluso para evitar eso, a veces lo que hago es cortarlo dentro, o sea, con la cáscara, digamos. Y una vez que lo corto, recién retiro la cáscara y así es mucho más fácil porque es más duro. Pero no hay problema, lo voy a acomodar por encima. Si no quieren decorarlo con el plátano o no tienen, pueden agregar de repente las nueces cortadas por encima o de repente los trocitos de chocolate, arreglarlos de alguna manera divertida. Ustedes creo que han visto en redes sociales cuando juego con ese tipo de decoraciones. Realmente hay infinidad de cosas que puedes hacer para que se vea bonito. Vamos a llevar esto al horno precalentado, 170 grados. Como el molde es un poco chato, realmente esto va a tomar alrededor de 30 minutos. Si estuviera utilizando un molde de budín, esos que son medios rectángulos, me demoraría aproximadamente unos 40-45 minutos. Siempre me gusta poner la alarma porque si no yo pienso que me voy a acordar y termino olvidándome y se te va a quemar. Si se sobrecocina, obviamente se te puede quemar y además de eso se te va a resecar demasiado. Nos damos cuenta cuando pinchamos con un palito y el palito sale totalmente limpio. Lo voy a dejar reposar en el mismo molde por unos 10 minutos adicionales y luego ya lo podemos retirar y como ven sale de una manera muy fácil y muy limpia. Vamos a cortar nuestros cuadraditos para que podamos ver lo delicioso que se ve por dentro y es súper esponjosito, es suavecito, es húmedo. Realmente es una de las mejores recetas que he preparado hasta ahora. Así que miren por allí hasta que se enfoque, ahí está. Podemos ver los trocitos de chocolate, podemos ver los trocitos de almendras. Realmente esta es una delicia, como les dije, excelente para regalar. Si quieres regalar algo especial, yo estaría feliz si alguien me regala esto realmente. Así que ahora si quieres guardar este pan de plátano para después, siempre lo puedes guardar en la refrigeradora, te puede durar hasta una semana o la puedes congelar si es que gustas, pero tiene que estar dentro de una bolsa bien pero bien cerrada. Si lo vas a congelar te puede durar hasta 6 meses, realmente en mi casa no dura ni siquiera 2 días, así que no creo que podamos aguantar 6 meses, pero obviamente lo podrías hacer si así lo deseas. Así que espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica y que compartan sus fotos conmigo y me cuenten cómo les fue cuando lo prepararon y cómo lo prepararon, con qué tipo de relleno. Así que muchas gracias, les envío muchos besos, muchos abrazos. Acuérdense que abajo van a encontrar en la caja de descripción toda la información que necesitan y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.